Bien, así deseamos a todos una buena y agradable semana. Shalom a todos. Vamos entonces a continuar con la tercera parte del estudio de El Shabbat y el Gentil. Este estudio ya nos ha tomado 2 semanas y esta semana lo terminamos, sí o sí. No nos queda mucho. Ya vimos los puntos centrales de este tema. Nos queda ver eh, el tema de cómo fueron los gentiles o los creyentes no judíos desarrollándose dentro de la comunidad primitiva, ¿ya? Entonces no me voy a detener a explicar cada cosa, pero estuvimos viendo, ¿cierto?, que el Shabbat era un principio universal de por sí, como lo habla el Génesis 1. Por lo tanto, el Shabbat se constituye en un principio universal, pero se habla de una señal entre Israel y el pueblo, ¿cierto?, judío, perdón, entre Dios y el pueblo judío, o el pueblo de Israel. Es una señal. Entonces, si bien el Shabbat es un principio universal, se llega a constituir en una señal y en un mandamiento única y exclusivamente para Israel. ¿Ya? Y ahí vimos esta diferencia. Vimos también la semana anterior, en la entrega anterior también, el tema del Ger Toshav, el residente extranjero, cuál era la categoría que tenía, si hoy día podríamos considerar a los creyentes como con esta categoría, y vimos algunas opiniones que decían los rabinos, entre que avalaban y otros que no tanto, pero que algún tipo de práctica realizaban los extranjeros que vivían en Israel. Quizás no tenían el mismo grado de obligatoriedad a todos los mandamientos del Shabbat, pero por lo menos tenían un acercamiento o podían llegar a tener una práctica más amplia, ¿ya? Por lo menos podían hacer algo. Vimos también la semana anterior el caso de Yeshayahu 56, Isaías 56, donde se habla de que el eunuco y también el extranjero podrían llegar también, a través de guardar el Shabbat y ser fieles al pacto, llegar a tener un lugar también en la casa del Eterno, en su templo, para que su casa sea llamada casa de oración para todas las naciones. Entonces vimos que si todos los creyentes de las naciones se hicieran judíos, o se convirtieran, ¿cierto?, en judíos, luego la casa de Dios, ¿cómo sería llamada casa de oración para todas las naciones? Beit Tefilá, que se dice, Beit Tefilá Lechol Haumim, para todos los pueblos. Si todos se convirtieran en judíos, ¿cómo sería una casa para todas las naciones? Entonces, de todas maneras, hay una identidad de las naciones, de gente que también es temerosa de Dios, que guarda los mandamientos como el Shabbat, por ejemplo, ¿ya? Entonces ahí había un premio, en el fondo. Es algo que no se está obligado a hacer, pero aún así se ha hecho por voluntad propia, se ha querido afiliarse, y por supuesto, este pasaje nos habla de la aceptabilidad que tiene Dios para los creyentes de las naciones. Y esta semana vamos a continuar con el tema de la sinagoga y luego del Shabbat al domingo. ¿Qué es lo que pasó en el camino? ¿Cuándo pasó todo eso? Y ya con eso quedaríamos listos, por lo menos en términos bastante generales, del tema del Shabbat. Más adelante podremos seguir profundizando algunos puntos más, ya quizás de nuestra práctica comunitaria, pero vamos a tener que también hacer este paralelo para estudiar las leyes de Rosh Hashanah, Yom Kippur y todo eso, ya que también es necesario, al menos en este tiempo. Así que, ya partiendo por el tema, como dice acá, en la sinagoga. ¿Qué es lo que pasó en la sinagoga del primer siglo, o de los primeros siglos? Bien, comienza a leer, dice: pasemos ahora a los escritos apostólicos. Es obvio que a partir de los evangelios y el libro de los Hechos, que el maestro y los primeros discípulos judíos tenían un gran respeto por el mandamiento del Shabbat. Ya estamos hablando del maestro Yeshua y sus discípulos. Los escritos apostólicos no contienen ningún indicio del Shabbat siendo cambiado del sábado al domingo. No existe en la escritura de que se haya cambiado el sábado por el domingo. Eso no se encuentra en la escritura. No queda nada más que decir con un pasaje que leemos justo después de que Yeshua es crucificado, donde dice: en el Shabbat descansaron según el mandamiento. El libro de Lucas 23:56. O sea, luego de Yeshua haber sido crucificado, vemos, ¿cierto?, a sus talmidim descansando en día de Shabbat. No dijeron: oh, ya se acabó el Shabbat. No, continuaron, ¿cierto?, teniendo su
su práctica y su observancia del Shabbat. Entonces, en el pináculo de su dolor y tristeza, estos fieles discípulos observaron el mandamiento del Shabbat tal como su maestro les había enseñado. Para el creyente judío en el Mesías, la observancia del Shabbat era y es un hecho. Y esto tiene que estar claro. Para el creyente que es judío, el Shabbat es un hecho. No está en tela de juicio, no está en duda, no hay una doctrina que diga que se reemplazó. No existe. El Shabbat sigue siendo el Shabbat por sus generaciones. Y se ha ido guardando de una manera similar y se ha ido actualizando también con el tiempo, a lo mejor algunas costumbres, pero es como es desde hace mucho tiempo. Entonces para el judío es un hecho, y para los discípulos de Yeshua también era un hecho, de que existiera el Shabbat, ¿ya? Y que ellos practicaban Shabbat, y así como el maestro iba a la sinagoga, ellos también iban y aprendían. El único lugar, recordemos que en esa época no todos tenían una Biblia bajo el brazo. En esa época donde se podía escuchar la escritura era en pocos lugares, y en las sinagogas era también un lugar público donde se tenían los rollos. Entonces un buen lugar para escuchar las escrituras era la sinagoga, en la lectura pública como lo que nosotros hacemos. En cuanto a los gentiles, y ahora el otro punto, que ya para los judíos es un hecho indiscutible de que el Shabbat siguió siendo Shabbat, estando con el maestro, estando sin el maestro, ¿ya? Estando en la comunidad de Israel o en la comunidad apostólica, Shabbat era Shabbat. Ahora, en cuanto a los gentiles, el concilio de Jerusalén en Hechos 15 expuso 4 obligaciones esenciales para los nuevos creyentes de las naciones. Así, mientras que el Consejo de Jerusalén no constriñó a los gentiles con el Shabbat, ellos sin duda no les habrían prohibido la elección de descansar en Shabbat. Entonces, aquí va el punto, ¿cierto? Aquí se está ya desarrollando. El asunto es que obviamente no se les obligó a que guardaran Shabbat, porque no leemos en los escritos apostólicos que se le haya impuesto el Shabbat a los gentiles. Pero sí vemos por lo menos que no se les prohibió, ni se les instó a dejar de practicar ciertas cosas, por supuesto. Entonces la creencia de la participación del gentil en el Shabbat junto con el resto de la comunidad judía puede ser la base de esta curiosa postdata a la decisión de Hechos 15. Como dice el verso 21, porque Moisés desde generaciones antiguas tiene en cada ciudad quienes lo prediquen, puesto que es leído en las sinagogas cada Shabbat. Entonces, luego de los apóstoles decir que habían 4 prohibiciones para todos los creyentes que no eran judíos, que tenía que ver con el comer, ¿cierto?, lo sacrificado a los ídolos, comer de ahogado o de sangre o de prostituciones culticas sobre todo. Lo que está aquí diciendo es que Moshe tiene, luego de eso dice que Moshe tiene en cada lugar que él lo predique, en cada ciudad. O sea, basta con que les digamos que esto no puede nacer desde el principio, y ya irán aprendiendo a lo largo del tiempo, en otras palabras. Este texto argumentado frecuentemente podría indicar que los conversos gentiles asistieron a la sinagoga. No sé si aquí todos habrán escuchado eso, pero a lo mejor para algunos puede sonar como una sorpresa. ¿Cómo? Los conversos gentiles asistieron a la sinagoga. Suena como raro, ¿no? Porque hoy día en el siglo XXI, quizá en este tiempo es bastante difícil. De repente la comunidad judía hace algunas actividades con las iglesias, pero no es algo habitual. No es que se congregan habitualmente. Pero en esta época sí. Llegó a suceder. Junto con sus hermanos correligionarios judíos. Esto sucedió. Los creyentes gentiles se congregaron un tiempo con los creyentes judíos en las sinagogas. ¿Por qué? A lo mejor a alguien le parece raro, pero la verdad es que es muy lógico. De hecho, vemos evidencia a través del libro de los Hechos, de creyentes gentiles que asisten a la sinagoga. Hay en el libro de los Hechos creyentes gentiles que asisten a la sinagoga, como el de Hechos 15, el caso de Cornelio. Parece ser una suposición general de la comunidad apostólica y es relevante para la discusión, porque la asistencia a la sinagoga es uno de los sellos distintivos de la observancia del Shabbat. ¿Cierto? O sea, ¿cuándo uno va a la sinagoga? En Shabbat. La respuesta obvia es en Shabbat y en la fiesta.
Entonces, ¿por qué los apóstoles dirían que ya Moshe tienen que a quien lo predique en cada ciudad? Porque en la práctica habitual del Shabbat era esa, asistir a la sinagoga, escuchar a Moshe y quien lo predique. Por lo tanto, los nuevos creyentes también podían acceder a esto. Obviamente, como mínimo, el gentil participante en la sinagoga no trabaja los sábados. Esto es como un punto consensuado. Obviamente, si va a la sinagoga es porque deja de hacer otras actividades. La participación del gentil en la sinagoga es, en sí misma, la evidencia de que algunos creyentes gentiles observaron el séptimo día de Shabbat en algún grado. ¿Ya? El hecho de que hayan participado gentiles en la sinagoga significó y representa en el fondo que hubo creyentes gentiles que asistieron a la sinagoga, es decir, guardaban el Shabbat. Y no queda ninguna duda en los escritos apostólicos. Entonces aquí comenta Bernard Schaller. Dice, la comunidad cristiana primitiva mantuvo en gran medida el Shabbat, de manera más estricta en el caso de los judíos cristianos o judeocristianos, pero es un hecho que algunos cristianos gentiles también. ¿Ya? Es decir, la comunidad cristiana primitiva, los primeros creyentes, en el fondo guardaron en alguna medida el Shabbat. Obviamente, mucho más los que eran con trasfondo judío, pero también los que eran cristianos gentiles o que eran creyentes gentiles en Yeshua. En realidad, hay evidencia de Josefo y otros escritores clásicos de que la observancia del Shabbat fue extendida entre los no judíos, en general en todo el Imperio Romano. Al parecer, muchos de estos llamados temerosos de Dios encuentran beneficio y bendición en cesar y descansar en el séptimo día. Entonces, no solamente los escritos apostólicos nos traen evidencia, sino que hay otros escritos históricos de la época donde dice que hay sinagogas o hay lugares donde asistían creyentes gentiles a las sinagogas. De hecho, la ley de Moisés se llegó a convertir en algo un poco popular en la época de Roma, por todo el derecho romano, el estudio de la ley, y también a algunos les interesó la ley judía. Entonces, muchos también comenzaron a ver esta práctica como algo bastante bueno, ¿no? De observar o de guardar un día de descanso. No solo trabajo, la vida no es todo trabajo, también hay un día de descanso. Y eso también es atractivo. Bueno, hay evidencia por lo menos de que esto sí existió. Por otro lado, Pablo puede parecer indicar tanto en su carta a los colosenses como a los romanos que los gentiles no han de ser juzgados o condenados sobre la base de su observancia del Shabbat. Y aquí hay algo bastante importante, ¿ya? Porque nosotros tenemos que entender también. Y este es otro de los puntos que es necesario aclarar dentro de este estudio. Como dice allí, Pablo lo que trata de hacer es que los gentiles no sean juzgados o condenados en la base de si guardan o no el Shabbat. Este es el punto. Porque algunos han interpretado estos versos como que en el fondo los gentiles no tienen que guardar el Shabbat, no tienen que hacerlo, ya todo se ha cambiado, etc. Pero lo que está haciendo Pablo es defender a que los creyentes gentiles no están obligados, ni se les puede condenar por si guardan o no el Shabbat, porque en el fondo ellos no recibieron el mandato del Shabbat. Entonces, ambas cartas estaban dirigidas principalmente a los creyentes no judíos de Yeshua, como dice Colosenses. Por tanto, nadie juzgue en comida o en bebida, respecto a solemnidades, o novilunio o Shabbatot. Todo lo cual es sombra de las cosas venideras, pero la realidad es del Mesías. Entonces Pablo le está diciendo a las comunidades, probablemente como no guardaban como los creyentes judíos el Shabbat en toda su dimensión de una manera tan correcta, y como el Shabbat llega a ser un elemento tan importante dentro del judaísmo, la observancia del Shabbat es muy importante, es central, es vital. Pero estos nuevos creyentes no tenían este entendimiento, ni este conocimiento. Entonces, ¿qué dice Pablo? Nadie los juzgue a ustedes. Si comen esto o no comen esto, kashrut, o en bebida, respecto a solemnidades, otras festividades, o novilunio, o guardar Rosh Hodesh, o Shabbatot, todo lo cual dice sombra de las cosas venideras. Entonces le está dando un consuelo, les dice, realmente todas esas cosas pasarán. Pero ¿qué es lo que no va a pasar? El Mesías. Si ustedes entienden el mensaje verdadero del Mesías, lo que les ha llamado a ustedes al arrepentimiento, a este acto salvífico, ¿cierto? A través del Mesías, ustedes van a estar bien.
Ahora, que nadie los juzgue por esto. Entonces, lo que ustedes han recibido es algo muy grande. Que no los menosprecien por eso. Y que no les estén en el fondo molestando allí en cuanto a estas cosas. Pablo los está defendiendo, ¿ya? También dice otro verso. Uno ciertamente considera un día superior a otro día, pero otro considera igual todo día. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que tiene en estima el día, lo tiene en estima para el Señor. Y el que come, come para el Señor, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Romanos 14, 5, 6. Nuevamente, tenemos aquí un pasaje en defensa, ¿cierto?, de los creyentes que no son judíos, para decirles a ustedes que no se les inquiete. O sea, si hay gente que ustedes por llegar a la fe los está inquietando, que ustedes no comen lo indicado, que ustedes no están comiendo lo bíblico, no, que ustedes no están guardando los días. Bueno, ¿qué tienen que hacer ustedes? Tener una conciencia tranquila. Ustedes están comiendo algo, a lo mejor no tienen ni idea de qué les están criticando incluso. Ni siquiera saben qué pueden comer y qué no, pero lo están criticando. Ni siquiera conocen toda la profundidad del Shabbat, pero los están criticando. Ni siquiera han practicado en su vida el Shabbat y ahora lo están criticando, que están recién llegando. Bueno, tranquilo. Que cada uno tenga una conciencia tranquila. Si come, coma para el Señor. Si guarda algo, guárdelo para el Señor. Pero hágalo todo como para Él. Porque de esta manera va a tener una mente tranquila, una conciencia tranquila y va a dar gracias a Dios en todo lo que haga. Y si usted un día se da cuenta que esto no es correcto porque quiere hacer lo mejor para Dios y se da cuenta que tiene que agregar algo más, hágalo. Pero hágalo con una conciencia tranquila, de manera que honra al Señor y le dé gracias. No que le sea una carga o que la gente le imponga algo que usted finalmente no, está como colapsando, por así decir. Entonces Pablo, Shaul, va en defensa de la comunidad no judía, no para decirle que no guarde, sino para decirle a ustedes tranquilos. Como le dijo a Pedro, no llames impuro lo que yo he llamado limpio, ¿cierto? Lo que yo he purificado ya. Ustedes ya fueron purificados para el Señor, pero siguen comiendo a lo mejor cosas indebidas. Bueno, tranquilos. Hagan todo a partir de acá, así como recibieron ahora al Señor, háganlo todo para Él. Y finalmente, si ustedes se dan cuenta que algo no está bien, que el Señor no le agrada, bueno, esa persona va a reaccionar porque su conciencia le va a llamar. Entonces Pablo está apelando a la conciencia de los nuevos creyentes, no en base a un estudio riguroso de cada cosa, sino a la conciencia. ¿Por qué? Porque se supone que en estos nuevos creyentes ha venido a habitar el Ruach HaKodesh. Y si está el Ruach HaKodesh en los nuevos creyentes, Él está haciendo una obra en los creyentes. Él está llamando a una conciencia a los creyentes. ¿Para qué? Para que dejen lo malo y cada vez, ¿cierto?, vayan perfeccionando su práctica y su vida. Por lo tanto, si Dios está haciendo una obra en ellos, ¿por qué puede venir alguien y criticarlos por algo que no hacen? O sí hacen. Si Dios ya está haciendo una obra. Entonces ese crecimiento, como nos dice en otro pasaje, uno regó, otro plantó, pero el crecimiento lo da el Eterno. Solamente el Eterno da ese crecimiento. Pero si nosotros consideramos que el Eterno está en la vida de los creyentes, bueno, Él les dará en su minuto el entendimiento para que puedan hacer una práctica correcta. Pero mientras tanto, ¿qué es lo que tienen que hacer? Háganlo todo como para el Señor, de una manera sincera de corazón, y no serán mal juzgados por esto. Entonces Pablo allí fijó unos pilares bien fuertes, sobre todo para que no se les forzara a guardar cosas, o no se los obligara finalmente, cosa que no se les espantara, por así decir, ni se les atemorizara porque guardaban o no guardaban. Por ejemplo, hay ciertas expresiones rabínicas que dicen, si un judío no guarda el Shabbat, no es merecedor del mundo venidero. Entonces, él no guarda un Shabbat, no merece el mundo venidero. Entonces, si nosotros vamos y les decimos a los creyentes, o a los nuevos creyentes en el Mesías, oye, tú no guardas el Shabbat, no mereces el mundo venidero. Y dice, bueno, ¿y de qué me sirvió entonces creer en el Señor, en el Mesías? ¿Para qué creí entonces? O sea, no me sirve. ¿Qué tengo que hacer? Guardar el Shabbat. Y hoy día hay una confusión también por esto. Porque se les trata de imponer la ley judía a la gente, al final termina yéndose al judaísmo y no fortalece su fe en el Mesías. Y estamos mal allí.
¿cierto? Y esto está pasando, ¿por qué? Porque no fortalecemos también la identidad en el Mesías. Y cada cosa tendrá su paso y su crecimiento. Pero este es el punto aquí que le da un equilibrio, ¿ya? Pablo aquí está tratando de dar un equilibrio para los creyentes, sobre todo de aquellos que los quisieran juzgar a ellos. La observancia del Shabbat era una señal única en la relación de Dios propiamente con Israel y por lo tanto no podía ser impuesta a los creyentes gentiles, a pesar del hecho de que los gentiles habían llegado a compartir una herencia espiritual con Israel. Es cierto, los creyentes ahora hemos venido a compartir la herencia espiritual de Israel, las escrituras de Israel, las promesas, las profecías, el cumplimiento, el Mesías, todo aquello que es parte de la herencia espiritual de Israel. Pero aún así, no tenemos la obligación, o el creyente no tiene la obligación impuesta, como si la lleva con responsabilidad el judío en ese sentido, que se mantiene en el pacto y va de generación tras generación. Hay un hecho diferente, es diferente el fenómeno. Sin embargo, estas instrucciones de Pablo no deben ser vistas como una prohibición a un gentil de la observancia del Shabbat. Y aquí está el otro punto. Pablo no le está diciendo que no guarden el Shabbat. Le está diciendo, quédense tranquilos si ustedes no guardan el Shabbat. A lo mejor no tienen ni idea de toda la profundidad, el significado que tiene para un judío. No lo saben. Pero no le estoy diciendo que no lo guarden, sino que tengan una mente y una conciencia tranquila. Sirvan al Señor. Todo lo que hagan, háganlo para Él. Y el Ruach HaKodesh irá haciendo un trabajo en sus vidas, por supuesto. Pero no les prohibió, y ese es el punto, no les prohibió que guardaran el Shabbat, obviamente. El erudito del Nuevo Testamento, Daniel Stockel, Ben Ezra, afirma enfáticamente que Pablo no prohíbe la observación de las fiestas judías, sino que coerce a los gentiles a observar estas fiestas. O sea, al mencionársela le está diciendo que tienen una relevancia, obviamente. Si, aunque sean sombras, sigue siendo algo importante. Aunque sean sombras, para ustedes es la manera en que van a conocer las cosas reales. Si no entienden ni la sombra, menos van a entender, ¿cierto? La luz, en la luz, estas cosas. Entonces, Pablo no es que le está prohibiendo, también le está insinuando estas cosas, ya de una u otra forma. La observancia del Shabbat no era obligatoria, pero ciertamente no estaba prohibida. Los creyentes gentiles necesitaban un día sagrado de descanso y adoración, al igual que los creyentes judíos lo hacían. O sea, imagínense, los nuevos creyentes venían llegando, a lo mejor eran paganos, adoraban en templo a Zeus, bueno, o a Júpiter, no sé. ¿Qué es lo que pasa? Ahora vengo a creer en Yeshua, ¿y qué hago ahora? ¿Dónde me congrego? ¿Dónde escucho algo? ¿Dónde voy a aprender? Necesito un día sagrado, necesito un día apartado, algo que me haga diferenciarme también. Y obviamente, como miembros de la gran comunidad de Israel, el Shabbat estaba abierto para ellos y era de hecho la obvia opción y única. El creyente nuevo o creyente en Yeshua, ¿cuál era la única opción que tenía para guardar dentro de todo este contexto nuevo que él conocía? El Shabbat. No existía el día domingo, por así decirlo, todavía en la comunidad del primer siglo. No había un día sagrado del domingo. No existía otro día, era el Shabbat la opción obvia. O sea, si yo quiero apartarme, estudiar, congregarme, el día más apropiado en ese momento era el Shabbat. Era la única opción. Esto es lo que estaba en juego, ¿ya? Entonces la observancia del Shabbat fue extendida entre los no judíos en general en todo el imperio romano. Fue algo que se extendió. No era algo... De hecho, ni siquiera era solo un fenómeno quizás de los creyentes en Yeshua, sino que también puede haber sido en otros que empatizaban con el judaísmo como tal, de los romanos, o que también les gustaba la ley judía, en ese sentido. Así que allí tenemos un par de puntos bien importantes, ya que nosotros tenemos que equilibrar en nuestro pensamiento, sobre todo cuando le hablemos a la gente, porque a veces podemos ser muy radicales y tampoco estamos entendiendo las palabras de Pablo. Finalmente terminamos agobiando a los creyentes por una u otra cosa. Entonces, tenemos que explicar cada cosa como es, ¿ya? Y explicando bien el Shabbat, por supuesto, y decirle incluso que es la opción obvia para el creyente, que se refugie en un Shabbat, en un día sagrado, que la Escritura le da el respaldo, etc. Obviamente le va a llamar la atención esto.
Entonces uno va por otra vía a hablarle a la gente en este sentido, ¿ya? Pero no a obligarlos. Esa no es la manera. Ni decirle que están en todo errado, porque no guardan el Shabbat, etc. Ahora vamos al otro punto, que también genera esta controversia, del Shabbat al domingo. ¿Qué es lo que pasó en un momento del tiempo? A pesar de que los creyentes judíos siguieron siendo fieles en su práctica de la observancia del Shabbat, el sabatismo no duró mucho tiempo para la mayoría de los creyentes gentiles. Los judíos creyentes en Yeshua seguían guardando Shabbat. Pero la realidad es que para los creyentes que no eran judíos, hubo demasiados problemas. Esa es la verdad. Hubo demasiados problemas para que continuaran allí. Y ahora vamos a ver un poco qué es lo que pasó. Habría asentamientos externos como la iglesia ortodoxa etíope, los jacobitas, los cristianos tomasitas, iglesias ortodoxas orientales también, que continuaron observando el séptimo día de Shabbat más allá del primer siglo. O sea, en general, por ejemplo, todos estos grupos que mencionamos, la comunidad ortodoxa, etíope, jacobitas, cristianos, los que seguían el Evangelio de Tomás, las iglesias ortodoxas orientales, que son mucho más ritualistas que la iglesia occidental, seguían guardando el Shabbat. Y de hecho algunos todavía hasta el día de hoy tienen una práctica en relación a esto. De hecho, algunos investigadores creen que algunos creyentes gentiles todavía asistían a las sinagogas en Shabbat, quizá tan tardíamente como para el siglo VI de la era común. O sea, todavía en el siglo VI habían creyentes gentiles que participaban de las sinagogas. Porque todavía hay alguna evidencia en las sinagogas que se han ido descubriendo, donde hay nombres de griegos inscritos en las sinagogas. Eran gente que no era judía que ayudaba y apoyaba a las sinagogas, daba su aporte. Incluso hasta el siglo VI, o sea, estamos hablando de que todavía hubo una resistencia a guardar el Shabbat entre los creyentes no judíos. Sin embargo, en su mayor parte, el cristianismo gentil comenzó a descuidar el Shabbat, prontamente como a finales del siglo I, o del primer siglo. Entonces, tenemos que algunos persistieron, pero la gran mayoría, y esta es la verdad, ya en el primer siglo ya se estaba casi divorciando del Shabbat. ¿Cómo sucedió esto tan rápido? Varios estudiosos reconstruyen una progresión lógica. Y aquí vamos a ver más o menos qué pasó, cuáles fueron algunas variables. Todavía hay algunas cosas que aquí no se mencionan, pero fue bastante complejo para los creyentes no judíos. El primer día de la semana, o el domingo, comenzó a ser honrado por los creyentes muy tempranamente en el desarrollo de la fe. Los cristianos marcaron el primer día junto al Shabbat debido a la importancia de las asociaciones tanto con la resurrección como con la entrega del Ruach, del Espíritu. Entonces sabemos que por lo menos el primer día de la semana, o un domingo, se le asocia a la resurrección y también se le asocia a la entrega del Ruach HaKodesh, o el Pentecostés, ¿no? Pentecostés que se le llama. El Shavuot. Entonces, como dice acá, de hecho, incluso encontramos evidencia sutil de una práctica incipiente del primer día en escritos apostólicos, aunque es más probable que los creyentes estuvieran originalmente reunidos el sábado por la noche después del Shabbat, cuando viajaban, acarreaban y levantaban las restricciones de cocinar y podrían conmemorar la resurrección. Entonces, algunos dicen que ellos se juntaban el primer día de la semana. Una interpretación es que se juntaban domingo. Claro, porque el primer día de la semana es domingo, pero en el judaísmo o en Israel el primer día de la semana era después de Shabbat. Es decir, ahora mismo puede ser el primer día de la semana, en este mismo momento. Nosotros estamos reunidos en el primer día de la semana, aquí estudiando. Entonces para ello, después que se levantaban las restricciones del Shabbat, de que no podían cocinar, encender fuego, probablemente ellos se reunían y también tenían una koinonía, ¿cierto? ¿Cómo se le llama? En ese momento para compartir todos ellos, ya como creyentes en Yeshua. Probablemente hayan asistido a la sinagoga, hayan escuchado la lectura de los escritos de la Torá
y luego se hayan congregado en grupos aparte, ¿ya? Pero todavía eso está en discusión, no hay algo cerrado, pero al menos podamos tenerlo como posibilidad, ya que quizás pueden haberse juntado el domingo en la mañana, como la iglesia más dominical, no lo sabemos en realidad. Pero parece ser, por lo menos sabemos que después del Shabbat puede haber sido tanto en la noche hoy día como el siguiente día, ¿ya? Pero va a quedar allí. Yo no les puedo responder eso porque no sabemos. No, todavía es algo engorroso, como dice allí. Entonces, entre los creyentes gentiles la observancia del séptimo día comenzó a desaparecer, tal vez debido al hecho de que llegó a incrementarse lo engorroso de honrar los 2 días. O sea, piénsenlo. Hay que guardar Shabbat, ok, pero también celebramos el primer día, que es la resurrección, la entrega al Espíritu. Entonces al final nos juntamos 2 días, y 2 días seguidos. Es como un poco mucho, ¿no? Quizás es un poco engorroso juntarse, reunirse de esa manera. ¿Por qué no optamos por lo sano? Quedémonos por un día. Puede haber sido un factor bastante grande para que la comunidad solamente se decidiera por un día. A medida de que la comunidad cristiana gentil quedó separada de la sinagoga, la práctica del Shabbat parecía innecesaria e irrelevante. ¿Ya? O sea, cuando la iglesia se separó, por así decirlo, los creyentes gentiles se separaron de la sinagoga, ¿para qué vamos a seguir guardando el Shabbat? Si podemos seguir nuestro propio calendario, nuestras propias cosas, tenemos más importancia en lo que es la resurrección, en la entrega al Espíritu, más que en el Shabbat. Entonces, esto nos identifica más. ¿Para qué vamos a seguir guardando esto? Ahora también, la hostilidad hacia el judaísmo y una renuencia a ser identificados como judíos durante los tumultuosos años entre las dos revueltas judías hizo a los gentiles reacios a asociarse con el Shabbat. Recordemos que también estaban pasando bastantes cosas. Israel se estaba resistiendo a Roma. Hubo varias revueltas. Y los que practicaban la ley de Moisés, uno podría decir, estos son judíos. Pero ellos decían, no somos judíos, no estamos contra Roma. Somos romanos. No somos anti-Roma. Entonces, probablemente tratando de afirmar también su identidad en todo este sentido, de la revuelta y también esta hostilidad que de a poquito fue creciendo entre las dos fe, los terminaron por alejar del Shabbat. Al final del primer siglo, los gentiles cristianos se opusieron abiertamente a los creyentes gentiles que aún guardaban el Shabbat. ¿Ya? Entonces, como ahí dice, los gentiles cristianos se opusieron a que los otros gentiles creyentes que aún guardaban el Shabbat lo siguieran haciendo. Entonces empezó a haber rivalidad incluso entre los gentiles creyentes. Es como hoy día, ¿no? Un poco, soy dominical, no, yo soy sabatista. El adventista versus, no sé, el bautista, por poner un ejemplo. No, es que el sábado, no, es que el domingo. Y ahí empieza la batalla, ¿no? Al final, cada cual empieza a hacer su interpretación, su teología, cada cual se afirma en su punto, y al final, ¿qué pasa? No, es que los que guardan el Shabbat o la ley, los que guardan el sábado o la ley y se han judaizado, se han caído de la gracia. Terminamos de repente con un argumento ya de descalificatorio, los unos con los otros. Y esto pasa bastante, ¿no? Pasa bastante. De hecho, vaya uno a hablar de repente estos temas, hay gente que es más reacia a estos pensamientos abiertos y es difícil hablar. Es bastante complicado. Al menos en mi experiencia nunca he tenido tanto problema porque por lo menos siempre he tenido una visión un poco más como lo que estoy exponiendo acá, de presentar las cosas más que imponerlas. Entonces, con todos los pastores que he hablado, le ha llamado la atención. Ahora, no significa que han querido guardar el Shabbat, todos. Pero por lo menos le llama la atención el significado, lo que hay detrás, porque también le interesa el estudio bíblico. Pero hay algunos que son más fundamentalistas y simplemente, si ven a un cristiano guardando un Shabbat, para ellos se cayeron. O sea, se acabó. Ya no son más parte de la gracia. Tenemos que volver. Por eso hay que colocar las cosas en su lugar y hay que entender a las dos partes. Por eso, conociendo la historia, entendemos también cuáles son los argumentos que hay detrás. La hostilidad hacia los sabatistas se acentuó por el creciente deseo de los creyentes gentiles de hacer una ruptura formal del judaísmo. Hubo un ánimo de que los creyentes gentiles querían separarse del judaísmo. Y esta es la verdad. En un momento ya no quisieron seguir siendo parte del judaísmo, que aparte era hostil con ellos mismos.
Entonces quisieron separarse, ya hacer su propio grupo. Ya era difícil convivir dentro de la sinagoga, dentro del judaísmo, no entendemos nuestra identidad, nos critican por todo lo que hacemos, por lo que no hacemos. Déjennos tranquilos, queremos separarnos, ¿no? Ya en el año 105 de la era común, Ignacio declara que los cristianos están ya no más observando el Shabbat, sino viviendo en obediencia al día del Señor. El Dominis, ¿no? Que sería el día domingo, el día del Señor. Fíjese, esto es en el año 105. ¿Cuántos años habían pasado recién? 70 años. Después del Mesías, 75 años. Nada. Nada. Pasó aquí una generación, a lo mejor la generación de los apóstoles, y ya se perdió casi. Y ya, como dice ahí, ya los gentiles no están guardando el Shabbat, sino que guardan el día del Señor. En el año 105. Dentro de un corto periodo de tiempo se convirtió en la práctica universal de las iglesias gentiles y el cambio llegó a ser canonizado. Se afianzó el día del Señor y ya se divorciaron del Shabbat. Hubo otros factores en juego también. O sea, no es lo único que pasó. Hubo no solo el creciente deseo de los cristianos de separarse de los judíos, sino un deseo de los judíos por separarse de los cristianos. Entonces, si los cristianos querían separarse de los judíos también querían separarse de los cristianos. Y de hecho, ellos querían más separarse. Esto es lo que dice el Talmud acerca de los gentiles que guardan o que observan el Shabbat. Resh Lakish también dijo: un pagano que guarda un día de descanso merece la muerte, porque está escrito: un día y una noche ellos no descansarán. Está aplicando este versículo que habla de los malvados, aplicándoselo a los gentiles en el fondo. Entonces ellos no van a guardar un día de descanso, como está escrito: ni un día ni una noche ellos descansarán. Y un maestro ha dicho: su prohibición es su sentencia de muerte. Como no pueden descansar, no van a entrar en el descanso del mundo venidero. Y Rabina dijo también: incluso si descansa un lunes, o sea, si guarda el Shabbat es peor, pero incluso si guarda otro día también está mal. O sea, los judíos también, o algunos maestros de la Torá dentro del Talmud y bueno, en esa época, estaban en contra a que los gentiles creyentes guardaran el Shabbat. Se oponían de una manera bastante rigurosa hasta el día de hoy, aunque no tanto hoy día. La pena de muerte no es lo que significa literalmente lo que está escrito aquí. No es que dice merece la muerte de que los vamos a linchar porque están guardando el Shabbat. No es eso. Ya que la sinagoga no tenía tal autoridad en la era talmúdica. Ni siquiera el Sanedrín podía matar a alguien, enjuiciarlo para matar a alguien. Roma solamente podía hacerlo. Ni la sinagoga tenía esa autoridad. Entonces, ¿a qué se refiere? Más bien expresa la severidad con la que los sabios vieron esta transgresión. El decir que merecen la muerte significa que es muy severo que un gentil guarde un Shabbat o un día de descanso. Es algo severo que no deberían hacer. Sin embargo, existe un fuerte deseo por parte de los sabios para desalentar a los gentiles de observar el Shabbat. Las razones podrían haber sido de dos tipos: para mantener el Shabbat como una señal única de pacto para los judíos, y otra, un sentir de irritación de los cristianos que guardaban el Shabbat. O sea, por un lado, teníamos que ellos querían, lo mismo que hemos hablado de hecho, la semana anterior. Ellos querían mantener su relación única en cuanto al Shabbat, que ellos eran el pueblo del Shabbat, pero también sentían irritación de que los gentiles guardaron el Shabbat, porque ellos son lo único. Entonces, como ellos están en relación de pacto y no los gentiles, no tienen por qué guardar el Shabbat. Entonces, ellos tienen que tener esta relación de única y molesta que los gentiles guarden Shabbat. Entonces, al parecer, había más ánimo de enojarse, ¿no?, con los creyentes gentiles que a lo mejor llamar al mismo pueblo judío a una mayor práctica. Por aquí se podría cumplir lo que llamó Pablo el llamado a celo, de alguna u otra forma. Hay un celo, ¿no? Pero ese celo pasa a ser una irritación, porque puede haber un celo que sea protector. En este caso, este celo es agresor, ¿ya? Quiere separar en este sentido. Pero hay un llamado a celo de una u otra forma. Una variante textual de este pasaje talmúdico se ha encontrado que contiene la palabra akum, ya cuando dice gentiles allí, este acrónimo,
que literalmente significa idólatra, y no solo gentil. ¿Ya? Entonces ellos están haciendo alusión a que no es que un idólatra no pueda guardar un día de descanso, sino que un gentil. Que un gentil es un idólatra, en otras palabras. Theodore Friedman dice, probablemente cuando Reish Lakish dijo que un gentil, es decir, un akum, que observó el Shabbat es castigable con la muerte, o es punible con la muerte, él tenía en mente a los cristianos. O sea, probablemente cuando él dice que no debían guardar el Shabbat y no merecían guardarlo, se refería a los cristianos. Aunque no lo dice ahí. De hecho, no sé si ustedes recuerdan, pero en la Edad Media hubo mucho gente que denunció al Talmud, los escritos judíos, porque decían que atacaban a los gentiles. Bueno, el judaísmo jamás hizo algo así abiertamente, sino que se refirió en palabras alusivas. Pero probablemente sí se referían en algunos aspectos a gentiles creyentes, o gentiles. Más que nada por el celo, ¿ya? No porque los judíos quisieran matar a los gentiles o quisieran tramar su muerte, no es eso, ¿ya? Eso es falso. Que en la Edad Media se confundieron estas cosas y, claro, bueno, acusaron a los judíos finalmente de cosas terribles. Voy a leer aquí unos comentarios, a ver. Dice, la Torá nos indica el camino a seguir en el amor a Hashem para nuestro disfrute y enseñanza de lo porvenir. Justamente, nos indica un camino. El creyente entiende que hay un camino. Yo ya no llegué a la meta. Yo recién estoy partiendo. Estoy entrando por la puerta estrecha. El camino angosto. Y ahora me dicen que si no guardo y practico todo esto, no puedo seguir adelante. Déjenme caminar. Porque entiendo que el camino de Dios es para disfrutar, deleitarse en Él. Entonces, el Eterno no quiere llamarnos a una vida, a que guardemos la Torá para afligir nuestra vida, para ponernos una carga pesada. Yeshua dijo que su carga es ligera, su yugo es ligero, su carga es fácil. Nos llamó a ser creyentes, ¿para qué? Para que disfrutáramos este camino también, por supuesto. Y fuéramos aprendiendo y creciendo. ¿Y dónde dice que el domingo hay que guardarlo fue un engaño para cambiarlo? Bueno, ahora estamos viendo ese punto. Más que un engaño fue todo un proceso. Sí, entendemos que hay un engaño hoy día en el sentido de que a veces a la gente no se le dice lo que pasó. Y el hecho de callar la historia es también engañar. Porque la gente llega a pensar que el domingo es como lo único, o sea, es la única alternativa. Pero lo cierto es que no. El hecho de ocultar esto también es una forma de engaño. Pero estamos viendo que los procesos que pasaron también fueron complejos. El Shabbat es eterno y con bendición para el que guarde el pacto, justamente. Bueno, eso lo vimos la semana anterior. ¿Hay bendición en el Shabbat? Por supuesto que sí. A ver, bueno. Seguimos entonces para terminar, que tenemos que terminar esto. ¿Por qué los sabios de la era del Talmud no quieren que los cristianos observen el Shabbat? El profesor Abraham Weiss propone una solución interesante. Dice, el decreto 29 del Consejo de la Odisea, aprendemos que en el momento todos los miembros de la iglesia aún no aceptaban el domingo como el Shabbat y el día de descanso. Ya en el decreto del Consejo de la Odisea, uno de los consejos antiguos entre diferentes creyentes gentiles, todavía no estaban todos de acuerdo en guardar el domingo. Todavía había gente que se resistía, ¿no? Algunos de los miembros reposaban en el séptimo día y parece que entre ellos había también algunos que pensaban que la observancia del Shabbat estaban, por así decirlo, estableciendo un contacto más estrecho con el judaísmo. La iglesia luchó contra los que descansaban el Shabbat y buscaban lazos con el judaísmo para excomulgarlos. La misma actitud, ¿no?, que tiene de repente una pequeña iglesia, en un pequeño barrio, en una pequeña comuna, en cualquier lugar, de repente, que es capaz de excomulgar a un creyente o a uno de sus miembros porque dice que el Shabbat es algo digno de ser observado. Excomulgarlo, ¿no? Entonces, esta actitud viene de antes, viene mucho atrás. Ya vemos que en los diferentes concilios que tenían, habían creyentes, o cristianos, digámosle así, que realmente no aceptaban el domingo, sino que preferían el Shabbat. Y todavía, para ellos, guardar el Shabbat los hacía identificarse un poquito más con el pueblo de Israel. Y ellos entendían que había una conexión entre ellos y el pueblo de Israel, por las mismas cartas de Pablo y todos los escritos apostólicos. Que nunca se le separó a la iglesia de Israel, se le consideró parte de, con ciudadanos, ¿no?
advenedizo, que ya no hay barrera de separación. Entonces, nos quieren separar de Israel. ¿Y qué es lo que pasó? Que los que tenían el poder allí empezaron a excomulgarlos, a presionarlos para que abandonaran esto, finalmente. Fue toda una obra finalmente bastante mala, ¿no? Le privaron a la gente de una gran bendición, digámoslo así. El Eterno juzgará a cada uno. Así el Talmud junto con la iglesia desalentaban e incluso prohibían a los cristianos gentiles observar el Shabbat con el fin de crear una distinción amplia entre las dos religiones y evitar la mezcla. Cuando sumamos todas estas circunstancias podemos empezar a tener una idea de cómo la observancia del Shabbat desapareció casi completamente de la iglesia primitiva gentil. Esto, y aparte estaban las presiones de Roma, que tampoco se mencionan acá. El Imperio Romano también presionó a los gentiles creyentes de que si se asociaban o no con los judíos, y tenían implicancias legales para ellos, incluso un impuesto por ahí, ¿cierto? El impuesto judío, el fisco judaico que se le llama. O sea, a los cristianos gentiles que guardaban prácticas judías como el Shabbat, se le imponía un impuesto en Roma, en un momento. Entonces, hubo muchas cosas que finalmente terminaron por obrar a que los cristianos no guardaran Shabbat. Ahora, todo eso vino de parte de Dios. Fue algo que fue una prueba claramente, pero era la voluntad de Dios, por así decirlo. Que eso pasara así y que se renunciara tan fácilmente y hasta el día de hoy. Es bueno que la iglesia se pudiera hacer esa pregunta. ¿Fue la voluntad de Dios que elimináramos el Shabbat y no lo consideráramos para nada? ¿O de verdad había un propósito también, o hubo una lucha allí para que nosotros no nos acercáramos a este día de bendición? La iglesia podría hacerse esa pregunta. Sería bueno, ¿no? Cuando sumamos, bueno, ya lo vi. Aunque ha habido pequeños grupos de creyentes que guardaban el séptimo día del Shabbat a lo largo de la historia, como por ejemplo los cristianos, los creyentes de Transilvania, en la tardía Edad Media o en la temprana Edad Moderna, y aún en día con los adventistas del séptimo día, y los bautistas del séptimo día también. Y casi todos los de la cristiandad favorecieron el domingo sobre el Shabbat. En realidad, solo en nuestros días y época vemos una tendencia tan extendida de creyentes gentiles que regresan al séptimo día del Shabbat. Es algo inédito en la historia. Nunca habíamos visto tantos movimientos cristianos o de gente viniendo del cristianismo que quiera guardar el Shabbat. Es algo inédito en la historia. De hecho, estamos tratando de resucitar algo que se había perdido por miles de años. Como dice ahí, resalta, estamos tratando de resucitar algo que se había perdido por miles de años. O sea, si el Shabbat es una fuente de bendición, es una fuente de bendición que se ha tratado de esconder y que se ha perdido por 2000 años para mucha gente este día. Entonces estamos hablando de algo de palabras mayores. Hablar del Shabbat no es simplemente cambiar el día y ya. No es simplemente pasar del domingo al sábado, es algo que tiene una fuente, que tiene algo de lo que bebe en la escritura con una carga doctrinal muy fuerte. Y hay mucho peso en el Shabbat, en la escritura. No estamos hablando de algo ligero. Entonces, hoy día se está tratando de resucitar y volver a la vida todo este tipo de prácticas, por ejemplo el Shabbat, en cuanto a la Torá, que es bastante importante. Es algo inédito en la historia y de lo que también estamos siendo parte. Hoy día podemos hacerlo libremente, porque hace 300 incluso años atrás, bastante difícil es que esto se pudiera dar, ¿ya? O 500 años atrás, no se podía, por ninguna manera. Cristianos gentiles que se acercaban a los judíos a guardar un Shabbat en la época de la Inquisición, también prácticamente eran identificados con los judíos. ¿Para qué? Para torturarlo y otras cosas. O sea, vemos que en estos tiempos, sobre todo por la libertad que hoy día existe, gracias a Dios, por las libertades, el mundo libre, ¿no? Que hoy día podemos tener libre culto, podemos adorar el día que queramos, podemos hacer muchas cosas libremente, gracias a Dios. Y tampoco podemos renunciar, y de hecho lo que menos podemos hacer y tenemos que permitir es que se nos quiten estos derechos de libertades. ¿Ya? Vamos a la conclusión de este estudio en general. Ya para recordar todas las cosas que vimos, que pueda quedar claro con la ayuda del Eterno.
Una observancia con distinción. Este va a ser nuestro común acuerdo, por lo menos al final de este estudio. ¿Hay que observar el Shabbat? Sí, pero con una distinción. Tenemos que entender que hay una distinción, para no entrar en teologías similares a las del reemplazo. Antes de sacar algunas conclusiones prácticas sobre la observancia del Shabbat para los gentiles, aquí hay 3 puntos claves que hemos aprendido. Ya, y esto los vimos y los resaltamos y al final de todo este tiempo espero que de verdad quede claro para que nuestro lenguaje también con los creyentes cristianos pueda también considerar estos puntos cuando hablemos con ellos. El principio del Shabbat fue establecido en el Génesis, en la creación y es de alcance universal. Dice la Escritura que Dios cesó y reposó. Y bendijo Dios al día séptimo, lo santificó y que en él concluyó su obra y todo lo que había destinado para hacer. Eso fue en Shabbat. Shabbat es algo universal. Todas las personas pueden acercarse al Shabbat. Es algo que en la Escritura Dios mismo lo bendijo. No el pueblo de Israel, Dios mismo. Algo universal, un día de descanso. Segundo punto. El mandamiento del Shabbat fue dado exclusivamente al pueblo judío en el monte Sinaí como una señal de la relación única de Israel con Hashem. Entonces el Shabbat es una señal del pacto única entre Israel y el Eterno, o entre el Eterno e Israel. Es una señal única, exclusiva entre el pueblo de Israel y el Eterno. Y eso no lo podemos nosotros quitar de la mesa. Eso es así. Y va a seguir siendo así dentro de la Escritura y de nuestra doctrina, ¿ya? Entonces no nos podemos alejar de este punto. Es algo exclusivo para el judío. Ok, tenemos que entenderlo. Para luego entender qué es lo que pasa con los que no son judíos, ¿ya? Y tercer punto, mientras que los apóstoles no enlazaron el Shabbat con los gentiles creyentes, es decir, no los obligaron, no dijeron 5 requerimientos, dijeron 4, que se refieren a la idolatría, y no les impusieron el Shabbat. Muchos de los primeros creyentes no judíos abrazaron voluntariamente el Shabbat como un resultado natural de su participación en el judaísmo y en la pertenencia espiritual en la comunidad de Israel. Y esto es así. Es natural que si yo tomo la Biblia que es de Israel, que si yo tomo el Mesías que es de Israel, si yo tomo los profetas que son de Israel, si yo tomo toda la escritura que es de Israel, las promesas que son de Israel y todos los escritos finalmente que fueron hechos por judíos, el mensaje de Yeshua por un judío, sus apóstoles judíos, etc. Si yo estoy tomando parte y participación de Israel, hay algo natural que se da, que empiezo a participar, ¿cierto? Junto con Israel en su pertenencia espiritual. Entonces, no solamente en la salvación y en la gracia, sino que en todo ámbito de cosas empiezo a participar de una manera voluntaria con ellos. Empiezo a ser un compañero junto con Israel. Empiezo a aprender. Es como, de repente, es como lo que dijo Yeshua en última instancia. Ir a ser discípulos. Porque ustedes son los que saben. Y ellos no saben. Entonces ustedes tienen que enseñarles a ellos. No pueden asumir que ellos saben. No, ustedes no pueden ir a predicar como si la gente supiera. Ustedes tienen que enseñarles. Israel es el ejemplo a imitar. Pablo decía, imítenme a mí, yo imito al Mesías. Tenemos que imitar al Mesías. El Mesías es el judío por excelencia, el israelita por excelencia. Así como Natanael dice Yeshua, aquí un verdadero israelita. Aquí tenemos también nosotros un verdadero israelita como Natanael. Pero también Yeshua era el verdadero israelita. El que en el fondo en él habitó, ¿cierto?, la plenitud de la voluntad de Dios en cuanto a la observancia de todas las cosas. Entonces, todos los creyentes estamos asociándonos con esto que es parte de Israel y del legado de Israel. Entonces hay algo natural que se da en que quiera participar junto con Israel. Es algo natural, no es algo antinatural. Y esto la iglesia también debería darle una vuelta. No es antinatural, es totalmente natural. Que yo siendo injertado en el olivo, participando ahora de las promesas de Israel, de los escritos de Israel y lo que ya mencioné, que llegue a practicar la justicia de la manera en que Israel lo practica. Empiezo a entender, ¿ya? Entonces, y aquí nos dice el autor de este estudio, Toby Janicki, del Ministerio Primero Fruto de Sion. Recuerden que los días lunes estamos dando este curso, ¿cierto?, de Ayesod, de los primeros frutos de Sion.
Bueno, este texto también es parte del ministerio. Yo soy un gentil guardador del Shabbat, dice él. Como aquellos de nosotros que son gentiles que buscan volver a la fe y a la práctica de los primeros creyentes y temerosos de Dios, muchos de nosotros se perfilarán honrando el Shabbat en algún nivel. Probablemente todos nosotros aquí obviamente lo hacemos. Tenemos algún grado de observancia, algunos mayor, algunos a lo mejor un poco menor, pero todos tenemos algún grado de observancia del Shabbat. En nuestra observancia del Shabbat es importante que honremos también la relación única del pueblo judío con el Shabbat. Por ejemplo, nosotros de repente tenemos algunas declaraciones que son judías en el Shabbat. A ver, en sí todo, por así decirlo. Pero obviamente hay cosas que son naturales, por ejemplo, la ley, ¿no? Declaración de que él separó un pueblo de los demás, el Shema, que somos Israel. Bueno, a lo mejor no nací siendo Israel, pero me identifico con el llamado de fe, a que Él es uno y creo en Él, y sigo en la obediencia. Y nos vamos identificando, pero también tenemos que entender, o por lo menos el que no es judío, tiene que entender que el creyente gentil tiene que respetar la relación entre Dios y el pueblo judío para entender cuál es su relación óptima y cómo acercarse a Dios. Porque de la manera en que el Eterno entregó los mandamientos a Israel, es como le dijo a Israel, así ustedes se van a acercar a mí. Entonces el creyente gentil mira al judío, mira esta relación entre Dios y su pueblo y dice, entonces me acerco de esta manera. Pero siempre teniendo en la mente que tenemos que honrar la relación que Dios tiene con este pueblo, que es del cual bebemos y aprendemos y hemos estudiado y recibido las escrituras. Y no tenemos que desconectarlo de allí, ¿ya? O sea, por más que digamos Aleinu, Shema y todas las oraciones, siempre tengamos en mente. A lo mejor nosotros nos fuimos a ese pueblo separado, que nació como una nación diferente, pero estamos aprendiendo esta relación única para que también entendamos que ahora hemos sido llamados aparte, hijos de su pueblo, que somos diferentes, que Él nos ha hecho parte de su pueblo, ya del cuerpo del Mesías. Y vamos entendiendo nuestra relación a la luz de la relación de Dios con su pueblo. Y nunca nos alejemos de eso, para no inventar. Entonces, es mejor imitar en este sentido que inventar, ¿cierto? Sobre todo cuando hablamos de palabras de Dios. Rav Yoel Schwartz, un experto en la ley judía, un rabino hasídico, tiene más de 200 libros este rabino en cuanto a la ley judía, para que vean que es un experto. En lo que se refiere a los no judíos, escribe: un no judío no debería observar el Shabbat de la manera en que un judío lo hace. Él declara así, sentencia: un no judío no debería observar el Shabbat de la manera en que un judío lo hace. Aunque a primera vista muchos de nosotros se podrían frustrar con esto, tenemos que recordar que el rabino Schwartz concluye que la observancia del Shabbat implica todo el peso de las 39 prohibiciones de la halajá, de las halajot de Shabbat, incluyendo no poder usar ninguna electricidad o conducción de un coche o un automóvil, o incluso llevar un objeto en el bolsillo, porque no se puede llevar peso en Shabbat, no se puede cargar nada, ni las llaves casi. Al mismo tiempo, el rabino Schwartz trata de encontrar un equilibrio entre permitir a los gentiles, a los gentiles recibir las bendiciones del día del Shabbat, sin comprometer el signo distintivo de Israel. Entonces él dirá: hay espacio para sugerir que los gentiles, incluso hoy en día, mediante la aceptación de cumplir los 7 mandamientos, o la ley noágida, dentro del judaísmo, están en la misma categoría que un ger toshav, un residente extranjero, y deben, según Rashi, ser requeridos, o al menos permitidos, a guardar el Shabbat. Entonces aquí tenemos un gran, no sé si es posek, de estos que dictan ley judía, pero por lo menos un gran guardián de la ley judía, estudioso de la ley judía, y él nos dice que una persona que guarda al menos, por ejemplo, esas 7 leyes de Noaj, que de esas 7 están dentro de los 4 requerimientos también, que los apóstoles le dijeron a los gentiles. Son muy similares. Dice, si los gentiles guardan esto, están prácticamente en la misma categoría que un residente que vive en medio de Israel, en el antiguo Israel, un ger toshav. Y por lo tanto, podrían ser requeridos que ellos guardaran el Shabbat, o podría permitírseles que guardaran el Shabbat. Y él le da una aprobación en ese sentido. En la práctica, él llega a sugerir un día de Shabbat donde los gentiles se abstengan del trabajo, disfruten de comida festiva y el estudio de la Torá.
Él no tiene contemplado a los creyentes como nosotros, creyentes en Yeshua, porque él habla de la ley judía en general. Y por lo tanto no tiene el pensamiento de cómo los creyentes gentiles podrían relacionarse más con una observancia judía del Shabbat, ya que el creyente, por lo menos en Yeshua, tiene una práctica aún mayor de la Torá que incluso un noágida, o una persona que guarda las 7 leyes de Noé dentro del judaísmo. Un creyente gentil en Yeshua incluso guarda más Torá que él, podríamos decir, porque considera mucho más la palabra de Dios como suya. Entonces dice que incluso podría relacionarse, bueno, no nos dice qué pasa en este caso, pero por lo menos vemos que le da un sentido de aprobación, ¿ya? Incluso dentro de la ley judía más estricta, si hablamos de halajá. Los gentiles en el Mesías deben sentirse libres de honrar el Shabbat y unirse con el resto de Israel, incluso observando algunas de las costumbres del pueblo judío. ¿Ya? Todos los gentiles, los que no son judíos, no nacieron judíos, deben sentirse libres de honrar el Shabbat y unirse con el resto de Israel, incluso observando algunas prácticas judías. No hay problema. Después de todo, el Shabbat fue originalmente una expresión universal. Por otro lado, no puede ser necesariamente aconsejable para un gentil abrazar una observancia totalmente halágica del Shabbat, especialmente fuera de una comunidad judía. ¿Se imagina usted que alguien que no es judío está tratando de guardar todas las leyes, las 39 leyes del judaísmo, y ni siquiera tiene una comunidad judía en la que respaldarse? ¿Cómo va a guardarlo? Si en el Shabbat hay que ir a la sinagoga y no tiene una comunidad judía, ¿cómo va a guardar toda la ley judía respecto al Shabbat? No se puede. Es imposible si está solo. Tiene que asociarse. Entonces, un gentil, si no se asocia a una comunidad judía, es difícil que guarde todo. Por lo tanto, no es algo que sea necesario, que sea obligatorio, ¿ya? Incluso los gentiles que estaban guardando el Shabbat en las comunidades del primer siglo, por supuesto, iban aprendiendo de a poco, pero tampoco era que ellos tenían que guardar todo, porque no se puede. No se puede sin comunidad, sin aprender, sin un maestro que te enseñe. No se puede, es difícil. Tienes que aprender muchas cosas alrededor del Shabbat, por lo menos dentro de la ley judía plenamente halágico, con todas las prohibiciones, las permisiones que tiene. Entonces no es bueno que que el gentil se plantee guardar todas las cosas de la ley judía para observar el Shabbat. No es sano en ese sentido. Al mismo tiempo, a pesar de que un gentil probablemente no esté observando todas las estrictas interpretaciones tradicionales de que la ley judía sitúa en torno al Shabbat, al sábado, debe tener respeto por su hermano judío que sí las hace. Yo no guardo a lo mejor ya toda la ley judía, todas las prácticas, pero no tengo por qué criticar que el judío no usa un automóvil en Shabbat. Y aquí quizás volvemos a lo que hablábamos la primera semana. ¿Por qué voy a criticar que el judío no encienda un fuego y que ponga a calentar algo desde el día anterior? Si él está guardando de una manera estricta el Shabbat, ¿lo hace para el Señor o no? ¿Lo hace para cumplir la Torá? ¿Por qué yo tendría que criticar? No, es que es demasiado. Claro, porque lo que se le exige a él no es lo mismo que se te exige a ti. Entonces, si tú piensas que a ti se te requiere lo mismo que a él, claro, tú vas a decir, no, es demasiado, no, está de más. Pero si entiendes que eso no se te fue pedido a ti, sino a él, y si él lo hace y lo practica, hace bien en practicarlo. Hace bien en guardarlo y en ser riguroso. Si él no corta nada, ni siquiera se abrocha sus zapatos en Shabbat, usa algo con otro tipo de amarre. ¿Qué contigo? En un momento a Yeshua también le preguntan algo así. Oye, pero ¿qué pasa con estos que no nos siguen a nosotros, que están escuchando tu palabra, están hablando en tu nombre? ¿Y a ti qué? O sea, si ellos están guardando, están siguiendo esto, si no están en contra de nosotros, están a favor de nosotros. ¿A ti qué que ellos guarden? Entonces, un creyente que no es judío y que ve que el judío, oye, es que hace demasiado, ¿y a ti qué? Finalmente, o sea, ¿le vas a prohibir que guarde la ley del Eterno? ¿Que sea estricto en guardar la Torá? ¿Que le ponga un cerco a lo mejor a la Torá? ¿Cuál es el problema contigo si a ti no te afecta? Si el judío no va a encender la electricidad en Shabbat, pues no es tu problema de él, ¿no? Y si él lo quiere hacer y lo hace y lo practica para honrar al Señor, hace bien. Entonces, no es la actitud correcta esa, sino
tenemos que considerar con respeto la práctica judía porque hay una distinción. Y ahí está el punto. Si yo entiendo que hay una distinción en todo el grado de la importancia que guarda el Shabbat un judío, porque fue un mandamiento dado para el judío, yo entiendo entonces hay una distinción, entonces yo no me puedo comparar con él. No tengo que compararme con él en la práctica. Tengo que aprender a lo mejor cosas que ellos están haciendo. Pero no compararme al mismo nivel, porque si no viene la crítica. ¿Ya? Y ahí viene la teología del reemplazo y ya digo, no, es que esto no puede ser así, es demasiado, esto debería guardarse así nomás. Entonces ahora yo interpreto que el Shabbat no debería hacerse como ellos lo hacen. O por ejemplo, no debería guardarse desde el viernes en la noche, solo desde el sábado en la mañana. Porque yo también he escuchado de repente comentarios que van y de repente cada vez interpretan diferente el Shabbat. Pues no puede ser. Por eso tenemos que respetar la posición judía del Shabbat. Nosotros aprender de ella. Compararnos solo en lo que podemos aprender, pero no en nuestra práctica de lleno, ¿ya? Si alguien quiere guardar más, que lo haga. Está abierta la posibilidad de hacerlo, pero nadie lo puede obligar, ¿ya? Entonces, si tenemos este respeto y entendemos la distinción, todo funciona en armonía. Yo veo al judío que guarda tan bien todo el Shabbat. Usted nunca va a ver, por ejemplo, una transmisión así como esta de un shaharit en una comunidad ortodoxa, porque ellos no prenden electricidad. Usted tiene que ir a la sinagoga. No se va a ver algo así. Pero bueno, si nosotros prendemos electricidad, cosa de nosotros. Si él dice que la ley aplica así, bueno, lo respetamos. Y si en algún momento nosotros podemos hacer toda una instalación eléctrica para guardar así sin electricidad el Shabbat en nuestra comunidad, Baruch Hashem. Pero ¿por qué vamos a criticar eso? Si de verdad lo hacen para honrar al Señor. Entonces tomemos el mismo consejo de Pablo. Háganlo todo como para el Señor. Si ustedes comen o no comen, guardan o no guardan, háganlo para el Señor. ¿Por qué lo van a hacer para criticar al otro? Que yo lo hago mejor. No, háganlo para el Señor, así como consideramos que ellos lo hacen para el Señor. ¿Ya? Y tenemos esto en mente, vamos a estar bien, ¿ya? Y vamos a tener una buena relación en todo este sentido. Y vamos a los últimos puntos. Los gentiles en el Mesías deberían sentirse libres de honrar el Shabbat y unirse con el resto de Israel nuevamente. Sí, siéntase libre de participar de la herencia de Israel. En este sentido, usted también heredó la Escritura. El judío y el gentil necesitan un día santo para apartar el descanso y la santificación. Necesitamos un tiempo para conectarnos con nuestra familia y con Dios mismo. Ya vamos a una conclusión más general. Ahora nos salimos un poco de la ley y vamos al punto general. Necesitamos un día de familia y para conectarnos con Dios, tanto judío como gentil. Y el Shabbat es el día en que nos preparamos antes de tiempo. Así luego todo lo que nos queda por hacer es disfrutar y deleitarnos en este precioso regalo. Puede incluso decir que a medida que el mundo se vuelve cada vez más ajetreado y nuestras vidas se vuelven más y más ocupadas, la práctica del Shabbat se vuelve más y más importante y toma más relevancia. El rabino ortodoxo Shmuli Boteach prevé un tiempo en que mucho de prevé un tiempo en que muchos de todas las naciones comenzarán a observar el día de descanso. O sea, él lo dijo así como, probablemente mucha más gente se va a adherir al día de descanso. ¿Por qué? En esta época de teléfonos celulares, localizadores o GPS, correo electrónico, fax, un poco antiguo, ¿no? Y los seres humanos están sometidos al trabajo. El ruido de los 7 días a la semana, las 24 horas del día, rara vez se les concede un momento de soledad. Mi predicción es que más y más personas, judíos y no judíos, comenzarán a aceptar particularmente la observancia judía del Shabbat, como una manera de acallar el clamor o las voces, ¿cierto? El ruido para recuperar un sentido de equilibrio y de paz. Prepárese para ver a las familias no judías apartando un día a la semana en la que no contesten el teléfono, como lo hace el judaísmo, no alquilan videos o navegan por internet. Las entretenciones de hoy en día son tan encarceladoras como liberadoras, y todos necesitan un descanso. Todos los sábados serán designados como días ininterrumpidos de familia, durante el cual los teléfonos celulares y los Palm Pilots o las tabletas estarán apagadas, dice este rabino ortodoxo. Ya apelando a otro punto, todos necesitamos un día de descanso. Y este día, ¿y por qué no este día? Si el Eterno dijo que un día bendecido, santificado, apartado.
Nos preparamos para este día para disfrutar solamente, no trabajar, aliviar la carga, reflexionar. Que esto sea para todo el mundo, sin embargo, ¿cuánto más aplicable es esto para los que venimos de las naciones, que hemos sido injertados en el olivo de Israel a través del Mesías? Como creyentes gentiles podemos encontrar solidaridad con los primeros creyentes temerosos de Dios que eligieron observar el Shabbat por amor a Dios y por amor a Israel. Podemos ayudar a difundir la luz del principio universal del Shabbat, un principio en que toda la humanidad puede encontrar beneficio, bondad, santidad y bendición. Como dice esta frase final, podemos encontrar la solidaridad con los primeros creyentes temerosos de Dios que eligieron observar el Shabbat por amor a Dios y por amor a Israel, porque sí los hubo. Que ahí nadie nos puede engañar. No que los cristianos no guardan Shabbat. Sí, hubo muchos cristianos que guardaron Shabbat. Por supuesto que sí, hasta el día de hoy. Que no le digan que eso es algo engañoso, que se cae de la gracia. Eso está en la Escritura. Es parte incluso de su herencia. Que usted puede tomarlo para practicarlo. No es algo aparte. Pero siempre teniendo en cuenta esta relación de Israel. Para nosotros aprender cómo tener una mejor relación con Dios, veamos la relación del Eterno con su pueblo. Como dice acá, voy a detener hasta aquí la grabación, por lo menos para cerrar toda esta idea. En estos 3 temas que hemos visto, espero que haya sido de bendición para todos los que también vean este video. Les pueda servir también para tener algunos argumentos más en favor del Shabbat, si viene de la iglesia o del judaísmo, y también entender esta relación que tenemos entre judíos y no judíos como un solo cuerpo, que lo podamos entender cada día más, porque también la redención y la restauración depende de ello, y que la voluntad de nuestro Mesías se cumpla en todos nosotros como sus discípulos. Amén.